Pero sí que quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón, algo que estos días o este mes he estado reflexionando, he estado meditando y me encantaba el ejemplo que ponía de las postas de los Juegos Olímpicos, porque la palabra del Señor y Pablo en muchas ocasiones compara la vida cristiana con una carrera. Y tú y yo estamos en esa carrera de la vida, corriendo, intentando no abandonar la carrera, intentando correr una milla más, ir un poquito más, y a veces es difícil, ¿no? A veces nos dan ganas de abandonar, nos dan ganas de dejar de correr, de dejar de intentarlo, y es la tentación que como cristianos tenemos muchas veces, ¿no? Y Timoteo se veía en esta situación, ¿no? Con dudas, se veía afligido por la opinión de ancianos de la iglesia donde estaba pastoreando, afligido por enfermedades, afligidos por la cultura pagana que estaba rodeando a la iglesia, y Pablo le escribe en numerosas ocasiones: aviva el fuego que hay en ti, sigue corriendo la carrera, Timoteo, mira, yo he peleado, he estado ahí luchando y ahí todavía me queda un poquito más por vivir, pero Timoteo, ve hacia adelante. También a la iglesia de los filipenses, ¿no? Le dice: todo lo he estimado por basura, todo lo que he conseguido, tanto bueno como malo también, todo lo estimo por basura porque todavía tengo que seguir conociendo a Jesús. Todavía tengo que seguir viviendo lo que Él vivió. Si tengo que sufrir lo que Él sufrió, aquí estoy para sufrirlo. Estaba en la cárcel escribiendo a la iglesia de Filipenses y en el capítulo 3 le dice: no es que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto. Sí he abierto muchas iglesias, sí he discipulado a muchas personas, he levantado pastores, he predicado en las sinagogas, he predicado en las calles a los gentiles, a los filósofos, pero todavía no lo he alcanzado, todavía no he llegado a la perfección, sino que prosigo por ver si logro alcanzar, asir, aquello para lo cual también fui alcanzado, fui asido por Cristo Jesús. ¿Cuál era esta perfección que Pablo hablaba en este pasaje? La perfección de conocer a Jesús en su plenitud. La perfección de llegar al conocimiento de Jesús. Al conocer a Jesús. Y si tú y yo corremos en la vida, es por llegar a conocer un poco más a Jesús. Si corremos por alcanzar una posición en la iglesia, vamos a terminar abandonando. Si corremos por hacer justicia social, aunque esté muy bien, vamos a terminar abandonando. Porque lo que nos da fuerza en el camino para hacer todas estas cosas buenas que hacemos como iglesia es el conocer más y más el amor de Jesús. Más y más a Jesús. Jesús mismo lo habló, ¿no? En esto consiste la vida eterna, Juan 17, en que te conozcan a ti, Padre, y al Hijo que has enviado a mí. En eso está la vida eterna, en eso están las fuerzas que nos llevan a seguir corriendo. Y tú y yo tenemos que entender que tenemos que trabajar en nuestra capacidad de proseguir hacia la meta de conocer a Jesús. Porque esa capacidad de resistencia siempre va a estar en sintonía con el deseo que hay en nuestro corazón de conocerle más y más. Porque tenemos un problema como seres humanos, y es que en nuestra naturaleza tendemos a poner puntos finales, tendemos a abandonar, tendemos a cerrar las historias, ¿no? Muchas veces cuando alguien nos falla, no entendemos el concepto de misericordia, de gracia, y terminamos abandonando a esa persona, terminamos dejando esa relación, obviando el perdón, obviando el amarla como a nosotros mismos, y decidimos abandonar eso, esa amistad, esa relación. Hoy en día, ¿cuántos matrimonios se rompen? Mucho más que antes, ¿no? Deciden poner punto final por cualquier cuestión, por cualquier pelea, ponen punto final: mira, ya no me llevo bien, hoy está muy de moda ya no siento nada por ti. Y nunca se trató de sentimientos, sino de decisión, pero terminan abandonando, ¿no? Muchas veces vemos una película y queremos terminarla porque lo que vemos no nos gusta, ¿no? Es aburrida, ¿no? Y no esperamos al final, no esperamos a... Pero qué bonito cuando vemos una película y no queremos que acabe. Me encanta, ¿no? Y a veces los productores son malos porque cuando está más interesante te la terminan y te pone continuará. Para que vuelvas a pagar la entrada del cine la segunda tanda. Y siempre las segundas partes son peores, no sé si opinan lo mismo que yo, pero a veces... Pero nuestra naturaleza humana, carnal, tiende a eso, a poner puntos finales, a desistir, a movernos por lo que vemos, ¿no? Por eso Pablo en muchas ocasiones decía: no nos movemos por lo que vemos, sino por lo invisible, por lo que es eterno, no por lo efímero, sino por aquello que hoy nuestros ojos no pueden alcanzar,
pero sí nuestro sentido espiritual, nuestro discernimiento espiritual puede ver por fe. Por eso el autor de Hebreos decía, nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, sino somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Somos de los que no retrocedemos. Somos de los que avanzamos, de los que corremos hacia adelante y no miramos hacia atrás. No somos como la mujer de Lot que por mirar hacia atrás se quedó seca, se quedó hecha una estatua de sal, sino que seguimos caminando hacia adelante, porque la vida cristiana se trata de eso, se trata de insistencia, se trata de fidelidad, de siempre encontrar las fuerzas en Jesús para dar un paso más. Pero, como te decía, esta insistencia se encuentra bajo amenaza. Y así quiero titular el mensaje de esta mañana, bajo amenaza. Y quiero que me acompañes a Primera de Reyes capítulo 19, porque vamos a ver la historia de un profeta realmente excelente. Para mí tiene el nombre más bonito de la Biblia, Elías. Pero Elías fue un profeta llamado por Dios a profetizar en el reino del norte durante el reinado de Acab y Jezabel. Y en el capítulo 17 y 18 podemos ver cómo Elías comienza su ministerio público, por lo menos lo que conocemos, y vemos cómo él profetiza que va a haber un tiempo de sequía. Él habla con el rey, le comenta todo esto y dice que por su palabra iba a ser seca la tierra y que por su palabra iba a llover más adelante. Y ahí empieza un conflicto, ¿no?, entre el profeta de Dios y la nación de Israel, la parte norte donde estaba Acab y Jezabel, que la verdad que muy buenos no eran. No eran, si te quejas del gobierno de ahora o el de antes, este no era mejor, la verdad. Era un reino realmente malo, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, ¿no? Y era un reino pagano que seguía y crearon el ídolo de Baal. Adoraban al dios Baal, que era el dios de la lluvia casualmente, y por eso yo creo que Dios envió la sequía para demostrar que ningún ídolo falso puede generar lo que él produce. Y vemos como Elías en el capítulo 18 tiene un éxito. Realmente algo increíble. Él va al Monte Carmelo, desafía a los 400 profetas de Baal y de repente ellos empiezan ahí, crean dos altares, ¿no?, dos sitios de sacrificio. Elías reconstruye el que se había roto y vemos como los profetas intentan invocar a Baal, a su Dios, y no pasa absolutamente nada. Vemos que Elías incluso se burla, se mete un poquito con ellos y está bien de vez en cuando tirar alguna ahí. Y vemos como de repente Elías ora a Dios y vemos que fuego cae del cielo. Aún en ese altar que estaba empapado de agua es consumido el sacrificio, demostrando quién es el Dios verdadero. El pueblo dice que adora a Dios, ese pueblo que claudicaba entre dos pensamientos, que estaba entre dos opciones, de repente vio al Dios verdadero. Y vemos que Elías de repente, yo creo que aquí estaba en éxtasis, ¿no? De repente encima dice que fue por los 400 profetas, los persiguió y los degolló. Ahí en plan John Wick, Terminator, se cargó a todos los profetas y dijo, acá no queda ni uno. Pero vemos que en el capítulo 19, versículo 1, dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué pasó? El mayor éxito ministerial hasta el momento de Elías, de haber destruido a 400 profetas, de haber visto la gloria y la manifestación de Dios representado en ese fuego cayendo del cielo. De repente vemos a un Elías temorizado, vemos a un Elías asustado, un Elías que bajo la amenaza decide huir. Decide emprender otra carrera, la carrera
del abandono, la carrera de la autodestrucción. Como leíamos en ese versículo de Hebreos 10:39, ¿no? Cuando nos apartamos de ese camino, de esa carrera, al final vamos al camino de la destrucción, al camino del temor. Y Elías de repente se dejó llevar por lo que veía. Dice que viendo el peligro, huye. Como tú y yo muchas veces. No vamos a culpar a Elías tampoco, ni lo vamos a juzgar. Porque tú y yo muchas veces nos pasa lo mismo. Que viendo lo natural, que viendo cómo está el gobierno, que viendo cómo está mi situación laboral, que viendo cómo está mi bolsillo, que viendo cómo está mi matrimonio, que viendo cómo están mis hijos, decido abandonar la tarea que Dios ha puesto en mi vida, el llamado que siento de parte de Él. Y Elías huye, y huye por algo incluso que podemos decir bueno, porque era salvar su vida, era seguir viviendo. Incluso podía pensar, bueno, si me muero no voy a seguir profetizando, ¿no? Entonces, bueno, me salvo, huyo, me escondo y ya está. Y ahí a ver si sobrevivo, ¿no? Incluso capaz pudo recordar aquel momento en donde Dios le dijo, Elías, escóndete. Pero aquí Dios no le estaba diciendo escóndete, Elías. Aquí no había una palabra de Dios de buscar una solución en el escondite, sino que Elías tomó una decisión por su propia cuenta y emprendió un camino de destrucción. Y vemos cómo él deja a su criado y se va solo al desierto. Se pone debajo de un enebro para seguramente tomar algo de sombra. Es más, es curioso y muchos dicen que Jezabel mandó un mensajero porque no podía matarlo como tal, porque el pueblo estaba tan avivado por lo que Elías había hecho, que si mataban a Elías, el pueblo se iba a echar en contra de los gobiernos y de Jezabel y de acá. Por eso envía un mensajero. A veces nos pasa esto, ¿no? Que ni siquiera tenemos el peligro en propias carnes, sino que escuchando algo, que viendo algo a lo lejos ya tememos y ya huimos, ¿no? Y vemos que Elías pasa esto y empieza a tener una conversación un poco complicada, ¿no? Dice, Dios, basta ya. No quiero seguir viviendo. No quiero seguir en la amenaza. No, esto es demasiado para mí. Yo lo he intentado, mira, he visto el fuego y todo lo que he visto, pero basta ya, quítame la vida. Porque yo no soy mejor que los que me han precedido. Pero vemos cómo de repente, versículo 5, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí sobre su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Se ve que tenía sueño el pobre. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Todavía, Elías, hay que seguir corriendo. Todavía no es tu final. Tú me has pedido algo que no te voy a conceder, porque no es mi voluntad. Todavía hay un largo camino por recorrer. Y lo primero que te quiero decir, que bajo la amenaza es importante que tú y yo reconozcamos que no es el final. Ninguna amenaza que pueda venir de parte del enemigo, que pueda venir de parte de personas que están a tu alrededor, que vengan de situaciones incontrolables para ti, pueden causar un punto y final en tu llamado y en tu relación con Jesús. Todavía no es el final. En tu matrimonio no es el final. En la relación con tus hijos no es el final. En tu relación contigo mismo no es el final. En tus emociones no es el final. En tus sentimientos no es el final. En tu economía no es el final. Porque Dios no lo ha determinado de esa manera. Todavía hay un largo camino que te queda por recorrer. Y si tú y yo tenemos una carrera por delante, tenemos que entender que tenemos que ser inconformistas. Tenemos que entender esto, que todavía hay más del Señor, que todavía hay un fuego mayor por experimentar. Muchas veces caminamos nuestra vida de creyentes y pasan los años y como que menguamos, ¿no? Como la iglesia de Éfeso, ¿no? En su primer amor estaban a full relación con Dios de una manera sobrenatural, oraban, leían la Biblia, iban a todos los estudios bíblicos, iban hasta los cultos de oración entre semana, un avivamiento total, ¿no? Pero luego la iglesia se mantenía por el recuerdo de ese primer amor. Seguían haciendo buenas obras, seguían reconociendo las falsas doctrinas, pero no había fuego en el corazón. Pero no había pasión en las almas. Muchas veces a ti y a mí nos pasa lo mismo. Vivimos de los recuerdos, vivimos del maná acumulado. Pero no somos capaces, como decía el pastor, de recibir esa agua fresca de Dios, ese fuego renovado de Dios para seguir
caminando. A veces entendemos que ya es suficiente, que ya he vivido todo lo que tenía que vivir, que ya he servido todo lo que tenía que servir, sin entender que la vida cristiana es una vida de inconformismo, de que siempre hay un deseo de ir a por más, porque en Dios no existen los finales. En Dios no existen los finales. Y Dios mismo es eterno, ni principio ni fin. Pero viendo esto y sabiendo que Elías conocía a Dios, ¿qué provocó esto en Elías? ¿No? Y te quiero dar algunas cosas que podemos ver en el texto, ¿no? Que provocó y que a ti y a mí hoy nos pueden provocar abandonar la carrera. El primer síntoma que Elías tuvo fue miedo. Dice que viendo el peligro, tuvo miedo. Se levantó y se fue, huyó. Vio que Jezabel estaba mandando una amenaza y por el temor abandonó su tarea. Y tuvo miedo a perder la vida, ¿no? Dice que él se escapa para salvar su vida. Pero es interesante ver que después él dice, Señor, quítame la vida. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que tú huyas para salvar algo y después cuando huyes y estás a salvo, quieres perder por aquello que abandonaste? Y Dios me confrontó y me dijo, es que todo lo que intentamos lograr fuera de mis manos se convierte en un peso demasiado grande para seguir corriendo. Muchas veces tú y yo abandonamos la carrera porque queremos alcanzar cosas, pero en nuestras propias fuerzas. El problema es que en nuestras propias fuerzas el peso es demasiado pesado. Por eso Jesús dijo, dejad vuestra carga, ponedla sobre mí y tomar mi yugo, porque mi yugo es fácil de llevar. Por eso cuando tú y yo tenemos miedo a perder y abandonamos por ese miedo, después nos vamos a dar cuenta con el tiempo que por aquello que abandonamos resulta un peso demasiado grande. Quizás el peso está en mi conciencia, quizás está en mi corazón, quizás está en mi espíritu. No lo sé, pero ese peso es demasiado grande como para seguir adelante. Por eso Pablo dijo, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, cuántas cosas yo he podido ganar, pero hoy le estimo como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que me lleva a dejar el amor de Cristo lo desecho, lo echo fuera. Todo lo que es un peso para mí para alcanzar el amor de Jesús y conocerlo lo echo fuera y me quedo con el amor de Jesús que me lleva a perder todo miedo. Por eso la palabra del Señor dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Segundo síntoma, el aislamiento. ¿Qué hizo Elías? Dejó a su criado y se fue solo. Muchas veces tú y yo nos pasa esto, ¿no? Que cuando fallamos nos aislamos del mundo. Nos aislamos de las ayudas que nos pueden ofrecer la gente. A mí me pone muy nervioso, intento controlarlo siempre en el amor del Señor. Cuando los jóvenes me vienen y dicen, Elías, mira, o dejan de venir, y le pregunto, ¿pero por qué no vienes más? Me dicen, es que, ¿sabes qué, Elías? He caído en pecado. Y ya no me siento bien para ir a la iglesia. Digo, pero, ahí se dice, muchacho, ¿cómo te vas a ir del lugar que fue instalado por Dios para ser un hospital? El lugar para sanar tu corazón, el lugar donde te pueden ayudar. Si cuando más pecamos, más tenemos que venir a la iglesia. Si cuanto más pecamos, más nos tenemos que acercar al trono de la gracia. Si cuanto más fallamos, tenemos que acercarnos y más no te aísles. Y es normal, muchas veces tenemos vergüenza como Adán y Eva y nos escondemos. Eso le pasó a Elías, después lo vamos a hablar en un ratito. Pero muchas veces tendemos a aislarnos. A abandonar la ayuda que Dios nos ofrece. Y así estamos, abandonamos y nos vamos a un lugar desierto. Al desierto de nuestras emociones, al desierto de nuestros sentimientos, al desierto de lo que escuchamos o de lo que vemos. Y entendemos incluso a tener ya pensamientos de muerte, pensamientos de abandono, la soledad. Es demasiado mala como para afrontarla. Elías se encontraba solo. Y en esa soledad empezó a darle vida a sus pensamientos. Ese pensamiento de muerte, a decir, ya no quiero seguir viviendo, ya no quiero seguir sufriendo. Normalmente la gente que decide quitarse la vida pasa por un momento de soledad. Y un síntoma de alguien que está pensando en esto es que se aísla, se encierra en su habitación. La depresión también te lleva a aislarte, a estar solo. Por eso yo creo que tú y yo tenemos que entender esto en esta mañana. Que Dios no nos ha llamado a estar solos. Es más, ¿cuántas veces el Señor en su palabra dice, no temas, yo estoy contigo? ¿Cuántas veces Dios, para animar, para alentar a esas personas
que perdieron la fe en algún momento, que tuvieron crisis de fe, le dijo, yo estoy contigo, yo estoy aquí. A veces la presencia de alguien a nuestro lado es más fuerte que las palabras de miles de personas. Yo hablaba ayer con los jóvenes y decía, qué mal cuando un amigo te promete 1000 cosas, pero a la hora de la verdad no está. Pero qué bueno es tener un amigo que quizás no te promete nada, pero cuando estás mal, ahí está a tu lado. ¿Cuánto más el Señor, que lo que promete lo cumple y aún así está cuando aún fallamos? Nunca nos podremos ir tan lejos donde el amor de Dios no nos pueda alcanzar. Por eso Pablo decía en Romanos, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que está a los lados, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, nada de esta tierra podrá separarnos del amor de Jesús. Tercer síntoma, el deseo de abandonar, ¿no? El profeta dijo, basta ya. Quizás hoy tú estás diciendo, basta ya, no quiero servir más, basta ya, ya no quiero luchar por mi matrimonio, basta ya, no quiero seguir corriendo. Y el profeta le pasó esto, ¿no? Huyó de lo que el Señor tenía por delante para él. Él había sido llamado como profeta, había sido consagrado, había sido ungido como profeta de Dios para hablar de parte de él a una nación que estaba perdiendo el rumbo. Y en un momento, por dejarse llevar por la amenaza, deseó abandonar. Muchas veces luchamos con el deseo de abandono. Y por último, las dos últimas, la comparación. Dijo, yo no soy mejor que mis padres. Muchas veces nos empezamos a comparar, ¿no? Es que yo no estoy tan bien como mi hermano, como mi mujer. No, es que mi mujer es la que tiene fe en la casa, ¿no? O no, es mi marido el que tiene fe en la casa. O no, porque el pastor sí lo habla, pero yo no estoy a su alcance. Yo no. Mira, todas las personas que hoy tú puedes ver que están un poquito mejor que tú, es porque un día decidieron seguir corriendo. Es porque a pesar de las dificultades decidieron seguir adelante y confiar en un Dios sobrenatural que está por encima de todas circunstancias. No hay secreto mayor que ese. Son personas que han decidido a pesar de todo seguir conociendo a Jesús aún más y ver los milagros que Él tiene para sus vidas. Tú y yo podemos seguir corriendo sin compararnos, entendiendo que nuestros ojos no están puestos en las personas, sino están puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Me encanta en Juan 21 cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿y con este qué vas a hacer? Con Juan, ¿no? Me encanta Jesús que le dice así, plan vacilón, ¿y a ti qué te importa? Dice, ¿y a ti qué? Y si hoy te estás mirando en el espejo de otra persona, yo creo que hoy el Señor te quiere decir esto, ¿y a ti qué te importa el espejo de otra persona? Mírate en mi espejo, mírame a mí y sigue corriendo adelante. No te distraigas. El corredor que mira hacia otro lado, pierde. El corredor que se distrae, pierde. Tú y yo estamos llamados a mirar hacia adelante, a mirar hacia Jesús. Y por último, el victimismo. Porque después Elías va a decir, no, es que yo soy el único profeta, es que Israel se ha alejado de ti, se han ido detrás de los ídolos y yo soy el único que queda y no hay nadie más que yo, es que esto, es que lo otro. Y empieza a ponerse de víctima. No es que, claro, es que ¿cómo voy a soportar el peso de ser profeta sobre toda esta nación? Y muchas veces tú y yo nos pasa esto, no nos ponemos de víctimas. Ay, no, es que esto, es que lo otro. Es que, nos encantan los es que, ¿no? Pastor, es que no puedo, es que me pasa lo otro, es que a mí, es que... Y cuando, como que entramos en una competición a ver quién está peor, ¿no? No, es que se me ha roto el coche. No, es que a mí se me ha roto el coche y además tengo una fuga de gas en la casa. No, es que yo tengo una fuga de gas y aparte el vecino me tiene harto. No, es que mi vecino tira la caca del perro en mi pasto. No, o sea, ya es como que vamos a ver quién está peor, ¿no? Y entramos en un círculo de victimismo, ¿no? Como el paralítico de Bethesda. No, es que nadie me lleva al estanque y por eso no puedo hacer nada, Jesús. ¿Pero quieres ser sano? Sí, quiero ser sano. Ya está, toma tu lecho y anda. Entonces, de nuestro extremo es que no me lleva, es que no me saludan en la iglesia, es que esto, es que lo otro. Deja el victimismo. Hoy Jesús está delante tuya para decirte, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué necesitas para seguir corriendo? Porque me encanta, porque vemos como, a pesar de todo, a pesar del final que Elías quería poner, Dios lo fortaleció. Dios envió un ángel para darle de comer. Seguramente Elías llevaba varios días sin comer. Por eso también el sueño podía con él y no tenía fuerzas. Pero Dios le envió las fuerzas. Dios, más allá de juzgarlo, entendió el proceso que estaba pasando Elías y le dio lo que necesitaba. Y le dio una palabra de aliento. No le dijo, sí, Elías, es que eres un desgraciado, te vas a quedar aquí, te vas a pudrir. No.
Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Dijo, Elías, toma, come, porque largo camino te espera. Me encanta el Salmo 62, verso 5, que dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Una versión dice que todo mi ser espere en silencio. Qué bueno cuando esperamos al Señor y vemos cómo su mano está de nuestra parte. Y Dios ha preparado un largo camino por recorrer. Y me encanta porque Dios le muestra que todavía había una carrera, todavía había largo camino. El siguiente lugar donde Dios estaba, ahí con Elías, donde Dios lo llevó, era al monte Horeb. El monte donde Dios se manifestaba, al monte de Dios. Lo podemos leer ahí, versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquel camino, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y me encanta porque Dios le dio la fuerza suficiente a Elías para llegar al lugar del encuentro, al lugar donde se iba a encontrar con la presencia de Dios. Lo que más necesitaba Elías en ese momento, aparte del alimento carnal, era un alimento espiritual, era un encuentro sobrenatural con Dios, un encuentro personal. Sí había visto una manifestación gloriosa, pero ahora Elías necesitaba algo personal. Y me encanta porque dicen que el camino entre el monte Horeb y el lugar donde estaba Elías era de 8 días, más o menos unas 200 millas, 8 días caminando, pero Elías tardó 40. ¿Por qué? No lo dice la palabra de Dios, pero podemos suponer que divagó en el desierto, que tuvo dudas, que tuvo un camino quizás de empezar, parar, volver a empezar, parar, y divagó en el desierto, dio vueltas. Y yo me veía reflejado en Elías, porque muchas veces el Señor me dio lo que yo necesitaba para encontrarme con Él. Me dio las herramientas, me dio una iglesia, me dio campamentos para encontrarme con Él. Pero luego de salir de ahí, de fortalecerme, de tomar ese alimento y empezar a correr, me empezaba a distraer, empezaba a divagar en mis dudas, en mis pensamientos, en sentir que no soy suficiente, en pensar que lo que Dios tenía para mí ya no está porque he fallado demasiado. Y empezaba a dar vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas. Quizás al final llegaba, como Elías, ¿no? Y llegó, pero di vueltas y vueltas. Y muchas veces tú y yo nos podemos encontrar así, dando vueltas, de un lugar para otro, de culto en culto, de enseñanza en enseñanza, de promesa en promesa que le damos a Dios, pero al final en tierra de nadie. Pero me encanta porque el alimento que Dios le dio a Elías fue suficiente, aunque Elías tardó más de la cuenta. Y tú y yo a veces podemos tardar más de la cuenta, pero Dios nos espera. Y eso es una buena noticia, eso nos da esperanza de que Dios, aunque tardemos un poquito más de la cuenta, nos sigue esperando con los brazos abiertos. Me encanta la imagen del hijo pródigo, donde el padre está a la puerta esperando. Quizás el padre esperaba que al día siguiente volviera. Cada día anhelaba que fuera el día del regreso. Y muchos días tardó el hijo en volver, pero el día que llegó el padre seguía ahí esperando, con los brazos abiertos para cambiar sus vestiduras y transformar su futuro. Hoy quizás te encuentras divagando en la tierra perdida, en tierra de nadie, pero hoy es día de volver a casa, para encontrarte con el Padre que está con los brazos abiertos y te quiere quitar de toda suciedad. Te abraza y te besa aún estando sucio, pero te quita esa ropa para poner una nueva vestidura, para vestirte como un hijo, no como un desechado, no como un abandonado, sino como el hijo que Él ha dicho que eres, en el nombre del Señor. Pero vemos que Elías llega al monte Horeb, el lugar donde era de encuentros con Dios, donde Moisés había sido llamado por Dios, lugares realmente sobrenaturales. Pero vemos que Elías se esconde en una cueva. Elías, ya salió del desierto, ¿te va a meter ahora en una cueva? Se pone a descansar ahí el tipo, lleva durmiendo un montón y se pone ahí en el escondite. Y esto es importante, porque si tenemos que reconocer que no es el final, también tenemos que reconocer cuáles son los escondites en nuestra vida. ¿Cuáles son los lugares que ponemos de paso antes de llegar al encuentro con Dios? Los lugares donde nos entretenemos. Los lugares donde nos escondemos de la presencia y del llamado de Dios. Y hoy es una buena pregunta. ¿Cuál está siendo el escondite que estoy poniendo entre mi relación con Dios y yo? ¿Qué escondite estoy poniendo para no llegar a lo que Dios quiere? ¿Qué escondite estoy poniendo para no conocer más a Jesús? Para Elías fue la cueva. Pero Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías?
Y ahí dice, no he sentido un vivo celo de Jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. Pero el Señor le dijo, sal fuera. Elías, este no es tu lugar. Aquí no es el lugar donde yo te voy a usar. No sigas entreteniéndote. No sigas perdiendo el tiempo. No sigas escondiéndote en lugares que no merecen la pena. Sal fuera. Y me encanta porque aun estando en el lugar donde Dios se manifestaba, Elías encontró un escondite. Muchas veces tú y yo venimos a la iglesia y tenemos una religiosidad perfecta. Estamos en el lugar donde Dios está, pero aún así no vivimos lo que Dios quiere que vivamos. Nos escondemos detrás del servicio muchas veces, detrás de un ministerio, detrás de un micrófono, a veces incluso detrás de un púlpito. Y escondemos la realidad de que nuestra relación, que nuestro corazón con Dios se encuentra lejos de Él. Pero ahí, en ese lugar, en ese escondite, hay un llamado de Dios a salir fuera. Y me encanta porque yo no veo a un Dios severo aquí. Veo a un Dios de amor. Veo el reflejo del corazón del Padre diciéndole a su Hijo, sal fuera. Ven que te quiero mostrar mi amor. Ven que te quiero dar las fuerzas necesarias para que sigas con tu obra, con la obra que yo he puesto para ti. ¡Ey, sal fuera! No sigas escondido detrás de excusas, detrás de pensamientos. Sal fuera. Y un día para salir fuera de los escondites. Porque la confrontación del Señor siempre será una invitación a acercarnos a Él. ¿Por qué Dios le dice a Elías sal fuera? Porque era el momento donde Dios iba a revelar su presencia. Y me encanta porque dice la palabra del Señor que de repente hubo un gran terremoto, que de repente hubo un gran viento, que hubo un incendio, que hubo fuego, pero el Señor no estaba ahí. No estaba ni en el terremoto ni en el fuego. Pero después dice que hubo un suave susurro, que hubo un sonido apacible, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y se puso a la puerta de la cueva. Y vino otra vez una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y me encanta porque Elías había visto lo sobrenatural de Dios, la manifestación gloriosa de Dios en fuego, en algo estrepitoso, en algo que a los ojos nos llama mucho la atención, ¿no? Es como si aquí de repente un paralítico empezara a andar. Todos nos empezaríamos a enloquecer dando gloria a Dios, diciendo Dios existe, Dios es real. Y Dios conocía esa faceta, Elías conocía esa faceta de Dios, ¿no? Ese fuego en el monte Carmelo, pero en el monte del encuentro Dios no estaba ahí, Dios estaba en el susurro. ¿Sabes por qué? Porque lo estrepitoso, lo extravagante a lo lejos se puede ver, se puede oír, pero el susurro solo los que están cerca lo pueden oír. Y me encanta porque en esta manera Dios le estaba diciendo, Elías, yo te quiero cerca. Porque cerca es donde me escuchas, porque cerca es donde me ves. Y el susurro de Dios es solo para aquellos que se atreven a ser cercanos a Dios, ser cercanos a Jesús. Me encanta en la cena, la última cena, que había uno de los discípulos que estaba recostado sobre el pecho de Jesús, escuchando el susurro de su corazón, los latidos de su corazón, los últimos latidos de Jesús. Y casualmente, no creo que sea casual, fue el único que estuvo a los pies de la cruz. El apóstol Juan, el discípulo amado, al que le preguntaban quién sería el traidor. ¿Qué tan cerca Juan estaría de Jesús? Para que Pedro, que era uno de los cercanos también, no se atreviera a decirle algo a Jesús y se lo dijera a Juan para que fuera intermediario. Hoy tú y yo tenemos que anhelar esa cercanía con Dios. Porque lo más sobrenatural que podemos vivir no es ver fuego cayendo del cielo. Lo más sobrenatural que podemos vivir no es escuchar un terremoto de Dios. Lo más sobrenatural que podemos vivir es cenar cara a cara con Él y conversar y hablar y que sus palabras empiecen a transformar mi vida. Por eso muchas veces creemos que nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo esta persona que ha sido sanada de un milagro que era mortal hoy se ha alejado del Señor? Porque algo sobrenatural, un milagro de Dios, solo es la manifestación del poder de Dios. Es una demostración de que Él es real, de que Él es vivo y de que Él tiene un plan para esa persona. Pero un milagro no significa que ese corazón haya sido transformado.
Pero cuando pasamos tiempo con Dios, cuando, como Pablo decía, corremos para conocerle más y más, cuando somos cercanos a Él, ese es el milagro más sobrenatural que podemos vivir. Porque es el milagro, es la carrera de la salvación. No hay mayor milagro que tú y yo accediendo a la vida eterna a través de la fe y el arrepentimiento en el nombre de Jesús. ¿Por qué Jesús, en su último día de vida, pudiendo hacer su mayor discurso, su mayor predicación, pudiendo hacer caer fuego del cielo y demostrándose como el Hijo de Dios, por qué decidió cenar con sus amigos? ¿Por qué decidió tener un momento íntimo? Porque era el momento donde iba a revelar su corazón. Él dijo, cuánto he deseado que llegara este momento. No fue algo fortuito, no fue porque Jesús tenía hambre en ese momento, sino porque Jesús quería mostrarse como un Dios cercano, como aquel que estaría a pesar de las tribulaciones, como aquel que cena con sus amigos. Por eso Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea, he aquí estoy a la puerta y llamo, el que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y esto se lo dijo a una iglesia, no se lo dijo a inconversos, se lo dijo a gente, a una iglesia que había dejado a Dios en la puerta, que había dejado su relación con Dios en la frialdad, en la tibieza. Pero aquí el Señor está tocando la puerta, diciendo, ¿por qué está cerrada? Déjame entrar, déjame cenar contigo y transformar tu corazón. Y si es importante reconocer que no es el final y reconocer cuáles son escondites, lo más importante, y quiero que te quedes con esto, es que reconozcas su presencia. Porque en su presencia es donde hay plenitud de gozo. Porque en su presencia es donde hay transformación. Porque en su presencia es donde hay palabras de vida eterna que a ti y a mí nos animan a seguir corriendo un poquito más, un paso más. Los discípulos abandonaron la carrera, se escondieron detrás de puertas por el miedo a que les pasara lo mismo que a Jesús. Pero cuando se mostró el Jesús resucitado, le dijo, paz a vosotros. Ahora yo estoy aquí, tocar mis marcas, las marcas de mi amor. Hoy estoy aquí en intimidad. He traspasado vuestras puertas cerradas para deciros que este no es vuestro lugar, que el lugar de los creyentes, de los discípulos, no es estar encerrados, sino salir a un mundo que necesita ser iluminado con la luz que adoptáis cuando estáis cerca de mí. Y ese es nuestro llamado. Por eso Pablo decía, corro para alcanzar aquello por lo cual Cristo ya me alcanzó a mí. Porque antes de correr hay un encuentro que nos anima a tener la fuerza suficiente, el entusiasmo suficiente para dar un paso más. Y quizá hay una pregunta hoy que te debes de hacer. ¿A qué distancia estoy de Jesús? ¿A qué distancia estoy de Él? ¿En qué lugar de la mesa estoy sentado? ¿Estoy sobre su pecho o estoy alejado? Hoy hay un suave susurro de Dios que tienes que escuchar. Hay una invitación a valientes a que se acerquen a la presencia de Jesús. En esa cena donde Juan estaba recostado sobre el pecho de Jesús, donde Jesús mostró la cena del Señor, el pan y el vino, y demostró que Él tenía que morir por ellos. En esa cena había alguien más. Estaba el que lo había de traicionar. Y dice la palabra del Señor en Lucas 22, en la Nueva Traducción Viviente, que ahí estaba Judas como un amigo, sentado a la mesa. Jesús le dio la invitación a sentarse en la mesa, a estar cerca. Pero Judas no supo valorar el amor y la presencia de Jesús en esa cena. Judas no supo valorar la presencia de Jesús durante 3 años. Y él estaba como un amigo. Superficialmente era un discípulo. Superficialmente sirvió a Jesús durante 3 años de su vida. Pero a la hora de la verdad, a la hora donde tenía que demostrar su mayor fidelidad, él abandonó a Jesús. Él no se dejó abrazar por su amor, no se dejó abrazar por su presencia, no escuchó el suave susurro y terminó suicidándose por el remordimiento de haberle fallado. Y no estoy diciendo que si tú no aceptas esta invitación te va a pasar lo mismo. Lo que estoy diciendo es que cuando rechazamos la invitación a cenar con Jesús, cuando rechazamos la invitación a reconocer su presencia, a reconocer y vivir y experimentar su amor,
El peso que se carga sobre nosotros, el peso del pecado, el peso de las cosas buenas pero que nos dificultan el seguir corriendo, será demasiado pesado para poder soportarlo solos. Por eso el autor de Hebreos dice: despojémonos de todo peso que nos asedia y de todo pecado. Hay pesos que no son pecado, hay pesos que no son fallos morales, pero son pesos que nos alejan del propósito de Dios. Y hoy es un día para dejar el peso y tomar la carga de Jesús, que es fácil. Para tomar la carga de su amor, para tomar la carga de su misericordia. Ahí donde estás, empieza a hablar, empieza a conversar con Jesús. Yo no lo puedo hacer por ti. No me mires a mí, mira a Jesús en esta mañana. Hay un encuentro que Él quiere tener contigo. Hay un encuentro que Él quiere tener para revelarte su amor, para revelarte su cercanía, para decirte: aunque pensabas que yo estaba lejos, siempre estuve lo suficientemente cerca para tomar cada una de tus lágrimas. Siempre estuve lo suficientemente cerca para ver cada error y cada fallo y aún así seguir amándote.